Música. Era una noche de martes de octubre. Cuando Mary finalmente no pudo soportar más el sufrimiento del bebé. Davis había despedido a la enfermera de noche. A medianoche, incapaz de mantenerse en pie, viendo cómo otra profesional fracasaba en su intento de ayudar a sus hijos. Los bebés llevaban 4 horas llorando sin parar, y Davis estaba en su estudio, bebiendo whisky e intentando acallar el sonido de sus llantos. Mary debía haber terminado su turno a las 6 de la tarde, pero se había quedado hasta tarde para terminar de organizar la biblioteca. Mientras se preparaba para irse, oyó los desesperados llantos del bebé resonando por toda la mansión. Mary se quedó en el vestíbulo, con el abrigo y las llaves en la mano, dividida entre las instrucciones de no meterse en asuntos ajenos y su abrumadora necesidad de ayudar a los niños que sufrían. El llanto se hizo más fuerte y desesperado. Mary tomó una decisión que lo cambiaría todo. Dejó el abrigo y subió en silencio las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba la cuarta habitación del bebé. La puerta de la habitación de los bebés estaba abierta y Mary pudo ver a los 5 bebés en sus cunas, con sus caritas rojas y manchadas de lágrimas tras horas de llanto. Mary nunca había estado en la habitación de los bebés. Estaba estrictamente prohibido el acceso al personal de limpieza, pero no podía abandonar a unos niños en un estado de angustia tan evidente. Entró en la habitación en silencio y se acercó a la primera cuna, donde la pequeña Emma sollozaba agotada. «Hola, mi niña», susurró Mary con dulzura, agachándose para alzarla. «¿Qué te tiene tan preocupada?». En el momento en que las manos de Mary tocaron a Emma, su llanto se convirtió en suaves gemidos. Mary la alzó y la abrazó con fuerza, meciéndola suavemente y tarareando una nana que la señora Johnson le había enseñado años atrás. La respiración de Emma comenzó a calmarse y su pequeño cuerpo se relajó contra el pecho de Mary. Animada por esta reacción, Mary se acercó a las demás cunas. Una a una, alzó a Isen, Elle, Elliot y Evelyn. De alguna manera, logró sostener a los 5 bebés en brazos al mismo tiempo. Mary lo había hecho muchas veces en casa de la señora Johnson, sosteniendo a varios bebés que necesitaban consuelo, y su cuerpo parecía adaptarse naturalmente para acomodar a los 5 niños. Mientras Mary seguía tarareando sus canciones de cuna, los 5 bebés comenzaron a calmarse. Su llanto cesó por completo y miraron a Mary con ojos que parecían reconocer algo que habían echado de menos desesperadamente. «Lo sé, bebés», susurró Mary suavemente. «Sé que extrañan a su mamá. Sé que duele sentirse solos, pero ahora no están solos. María está aquí y María va a cuidar de ustedes». Por primera vez en 6 meses, los 5 bebés Lancaster se sumieron en un sueño tranquilo y reparador. Davis Lancaster, el multimillonario propietario de la mansión Lancaster, se quedó paralizado frente a la puerta de la habitación de los bebés a las 3 de la mañana, con el corazón latiéndole con fuerza al presenciar algo que desafiaba toda lógica y conocimiento médico. Durante 6 meses, sus 5 bebés recién nacidos, que habían fallecido tras la trágica muerte de su amada esposa Isabella durante el parto, no habían dormido una noche entera. Lloraban constantemente, convirtiendo la gran mansión en un lugar de gritos y desesperación sin fin. Los mejores pediatras, especialistas en sueño y enfermeras neonatals del mundo no habían logrado traer paz a los niños ni a su padre afligido. Pero ahora, Davis observaba en silencio, atónito, como Mary Williams, la joven negra de 22 años que limpiaba las plantas bajas de su mansión, hacía algo que lo dejó completamente sin aliento. Mary estaba sentada en el centro de la habitación. La guardería, sosteniendo no a uno, sino a los 5 bebés en brazos, algo que debería haber sido físicamente imposible para alguien de su tamaño. Los bebés que habían estado llorando momentos antes de que llegara Davis ahora estaban completamente en silencio, sus caritas diminutas, pacíficas y serenas. Mary tarareaba una suave y melancólica nana en un idioma que Davis no reconocía,
Su voz transmitía un poder misterioso que parecía llegar hasta lo más profundo del alma de los niños. Pero lo que más sorprendió a Davis fue lo que vio en los ojos de los bebés. Por primera vez desde su nacimiento, los 5 bebés miraban a alguien con total confianza y amor. Emociones que nunca habían mostrado a su padre, a sus niñeras ni a nadie más. Duerman. Ahora, mis angelitos, susurró Mary con dulzura, su voz cargada de una emoción casi maternal. Estoy aquí. Nada puede hacerles daño mientras yo los cuide. Mientras Davis observaba, los 5 bebés cerraron los ojos simultáneamente y se sumieron en el sueño tranquilo que les había eludido durante medio año. Pero justo cuando Davis estaba a punto de entrar en la habitación para preguntarle a Mary cómo había obrado tal milagro, oyó pasos detrás de él. «Señor Lancaster», dijo la voz aguda y airada de Clare Morrison, la ama de llaves. «¿Qué hace esa chica en la habitación de los niños? No tiene por qué estar cerca de ellos». Davis se giró y vio el rostro de Clare contraído por la rabia y algo más. Algo que parecía casi celos. «Señor, debe sacarla inmediatamente», continuó Clare, alzando la voz. «Mary Williams no es más que un problema, y tengo información sobre su pasado. Eso te sorprendería. Ella no es de fiar con tus preciosos hijos». Davis miró a través de la puerta a Mary, quien aún sostenía a sus 5 bebés dormidos con una ternura que jamás había visto en nadie. En ese instante, Davis comprendió que estaba a punto de enfrentarse a una decisión imposible que determinaría no solo el destino de sus hijos, sino el futuro de toda su familia. Pero lo que Davis ignoraba era que el impactante pasado de Mary guardaba secretos que pronto pondrían su mundo patas arriba, y que la batalla entre Mary y Clare estaba a punto de revelar verdades que podrían destruir todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el verdadero significado de la familia. 6 meses antes, Davis Lancaster vivía lo que parecía una existencia perfecta. A sus 35 años, su fortuna superaba los $4.000 millones, tras haber construido su imperio empresarial desde una pequeña startup tecnológica hasta convertirlo en una corporación global. Pero, aún más importante, estaba casado con Isabella Lancaster, el amor de su vida y la mujer más hermosa y bondadosa que jamás había conocido. Cuando Isabella quedó embarazada con quintillizos, 5 bebés a la vez, Davis se sentía el hombre más afortunado del mundo. ¿Se lo imaginan, Davis?, había dicho Isabella, con las manos sobre su vientre abultado, 5 corazoncitos latiendo dentro de mí. Nuestra casa se va a llenar de amor y risas. Davis había pasado meses preparándose para la llegada de sus hijos. Contrató al mejor equipo pediátrico, convirtió un ala entera de la mansión en la habitación infantil perfecta y leyó todos los libros sobre la crianza de varios hijos. Pero cuando Isabella se puso de parto 6 semanas antes de lo previsto, todo salió mal. El parto fue largo y complicado. Hubo problemas con la posición de los bebés, preocupaciones sobre su respiración, y lo más aterrador, Isabella empezó a sufrir una hemorragia durante el parto. El señor Lancaster, el doctor Peterson, jefe de obstetricia del mejor hospital de la ciudad, le había dicho a Davis mientras Isabella aún estaba en cirugía: «Hemos logrado que nazcan los 5 bebés. Son pequeños, pero sanos». Sin embargo, su esposa Davis sintió que su mundo se derrumbaba mientras el doctor Peterson luchaba por encontrar las palabras: «Estamos haciendo todo lo posible. Pero Isabella ha perdido mucha sangre. Las próximas horas serán críticas». Isabella nunca recuperó la conciencia. Murió 3 horas después de dar a luz a sus hijos, sin haberlos tenido en brazos, sin haber visto sus rostros, sin haberles cantado las nanas que había practicado durante meses. Davis les puso a los bebés los nombres que Isabella había querido: Emma, Isen, Elle, Elliot y Evelyn, todos con la letra E, como el nombre de su madre. Pero desde el momento en que Isabella murió, fue como si los bebés supieran que algo andaba mal.
Lloraban. Constantemente. No el llanto normal de los recién nacidos, sino un llanto desesperado y desconsolado que parecía expresar un dolor que no podían comprender. Durante los siguientes 6 meses, Davis contrató a todos los especialistas que el dinero pudo comprar, desesperado por encontrar alguna manera de consolar a sus hijos y traer paz a su hogar devastado por el dolor. La doctora Sarah Michei, la pediatra más prestigiosa del país, examinó a los bebés exhaustivamente y no encontró ningún problema médico. Están perfectamente sanos, señor Lancaster, explicó la doctora Michei tras su tercera consulta. A veces, los bebés prematuros tardan más en establecer patrones de sueño, pero este nivel de angustia constante es inusual. Davis contrató entonces al doctor Robert Chen, un reconocido especialista en sueño que trabajaba con familias de famosos. He intentado todas las técnicas a mi alcance, admitió el doctor Chen tras 2 semanas de intentos fallidos. Ruido blanco, mantas con peso, técnicas de arrullo, iluminación especializada. Nada parece calmarlos. Desesperado, Davis consultó a la doctora María Santos, psicóloga infantil especializada en trauma infantil. Es posible que los bebés estén respondiendo al ambiente emocional de la casa, sugirió la doctora Santos. Su duelo por la muerte de su esposa podría estar afectándolos más de lo que cree. Pero incluso cuando Davis contrató actores para que fingieran estar felices y alegres delante de los bebés, nada cambió. Davis contrató enfermeras para trabajar las 24 horas, cada una más cualificada que la anterior. La enfermera Patricia Williams, con 20 años de experiencia en la UCIN. La enfermera Jennifer Adams, que había trabajado con la familia real británica. La enfermera Rebecca Thompson, especialista en partos múltiples prematuros. La enfermera Michelle Davis, que había atendido 6 casos previos de quintillizos. Ninguna de ellas pudo calmar al bebé. El llanto era incesante. Resonaba en cada habitación de la mansión, agotando y desesperando al personal doméstico. Varios empleados renunciaron, incapaces de soportar el ruido y la tensión constantes. El propio Davis se estaba desmoronando. No había dormido más de 2 horas seguidas en 6 meses. Su negocio estaba sufriendo. Su salud se deterioraba y comenzaba a preguntarse si sus hijos alguna vez serían verdaderamente felices. La mansión que una vez estuvo llena de la risa de Isabella se había convertido en un lugar de tristeza sin fin. Durante esta pesadilla de 6 meses, una persona se mantuvo como una constante. Una presencia constante en la casa de los Lancaster. Mary Williams. Mary tenía 22 años, una joven negra y tranquila que había sido contratada 8 meses antes para limpiar las plantas inferiores de la mansión. Era de voz suave, trabajadora y parecía fundirse con el entorno de la gran propiedad. A diferencia de los demás empleados, Mary nunca se quejaba del llanto del bebé. Mientras otros usaban tapones para los oídos o pedían ser trasladados a otras zonas de la casa, Mary continuaba su trabajo con la misma eficiencia amable que siempre había demostrado. Davis apenas notaba la existencia de Mary. Para él, era solo otra empleada doméstica, invisible e insignificante en comparación con los médicos, enfermeras y especialistas a quienes consultaba constantemente sobre sus hijos. Pero Mary lo notaba todo. Había estado limpiando los pasillos, fuera de la habitación del bebé cuando Isabella aún vivía, y había visto cómo la futura madre hablaba con sus bebés por nacer, cantándoles y leyéndoles a través de su vientre. Mary había estado en la casa la noche en que Isabella murió y había oído los sollozos desgarradores de Davis resonando en la mansión. Pero, sobre todo, Mary había estado escuchando el llanto del bebé todos los días durante 6 meses y sentía una profunda tristeza por los niños huérfanos de madre que parecían estar llorando algo que ni siquiera podían comprender. Lo que Davis ignoraba era que Mary tenía su propia experiencia con la pérdida y el duelo, lo que le permitía entender profundamente lo que los bebés podían estar sintiendo.
Mary Williams había nacido en medio de la tragedia. Su madre adolescente murió al dar a luz, y Mary tuvo que criarse en varios hogares de acogida y centros comunitarios. A los 16 años, Mary había vivido en 12 hogares diferentes, sin quedarse nunca en ninguno el tiempo suficiente para formar vínculos duraderos o sentirse realmente querida. Pero en su último hogar de acogida, Mary fue puesta al cuidado de la señora Ruth Johnson, una anciana negra que dirigía un servicio de cuidado infantil no oficial en su pequeña casa, en la zona más pobre de la ciudad. La señora Johnson cuidaba a los hijos de madres trabajadoras que no podían costear una guardería adecuada. Bebés, niños pequeños y niños que provenían de hogares desestructurados y circunstancias difíciles. Mary, cariño, le había dicho la señora Johnson en su primer día. Estos bebés no solo necesitan que los alimenten y les cambien los pañales. Necesitan amor. Necesitan saber que alguien los considera valiosos, incluso cuando sus propias familias no pueden. Bajo la tutela de la señora Johnson, Mary descubrió que tenía un don natural para cuidar a los niños, especialmente a los bebés que habían sufrido traumas o pérdidas. «Tienes algo especial, Mary», le decía la señora Johnson mientras observaba a Mary consolar a un bebé que lloraba desconsoladamente. «Entiendes lo que es sufrir, así que sabes cómo ayudar a otros a sanar». Mary aprendió a interpretar el llanto de los bebés como un idioma, comprendiendo la diferencia entre el hambre, el miedo, la soledad y el duelo. Aprendió que a veces los bebés necesitaban más que leche y mantas calientes. Necesitaban a alguien que comprendiera su dolor y les ofreciera amor sincero. Cuando la señora Johnson falleció repentinamente de un ataque al corazón justo antes del 18º cumpleaños de Mary, ésta se encontró sola de nuevo, pero con habilidades e instintos que la hacían invaluable para cualquier familia con niños pequeños. Mary había trabajado para 3 familias diferentes como niñera antes de aceptar el trabajo en la finca Lancaster. En cada puesto, había ayudado a los padres a resolver problemas con sus hijos que los médicos y especialistas no habían podido solucionar. Pero en la mansión Lancaster, Mary fue contratada solo como empleada de limpieza, y la ama de llaves, Clare Morrison, le indicó específicamente que se mantuviera al margen de los asuntos personales de la familia. «Tu trabajo es quitar el polvo, aspirar y fregar», le dijo Clare a Mary con severidad en su primer día. «No debes interactuar con el señor Lancaster ni involucrarte en los asuntos de la casa. Eres invisible. ¿Entiendes?» Mary asintió y obedeció las instrucciones de Clare durante 8 meses. Pero escuchar el llanto del bebé cada día durante 6 meses le había roto el corazón más allá de su capacidad para guardar silencio. Fue una noche de martes de octubre cuando Mary finalmente no pudo soportar escuchar el sufrimiento del bebé por más tiempo. Davis había despedido a la enfermera de noche a medianoche, incapaz de soportar ver a otra profesional fracasar en su intento de ayudar a sus hijos. Los bebés habían estado llorando durante 4 horas seguidas, y Davis estaba en su estudio, bebiendo whisky e intentando acallar el sonido de sus llantos. Mary debía haber terminado su turno a las 6 de la tarde, pero se había quedado hasta tarde para terminar de organizar la biblioteca. Mientras se preparaba para irse, oyó los desesperados llantos del bebé resonando por toda la mansión. Mary se quedó en el vestíbulo con su abrigo y sus llaves en la mano, dividida entre sus instrucciones de no meterse en asuntos ajenos y su abrumadora necesidad de ayudar a los niños que sufrían. El llanto se hizo más fuerte y desesperado. Mary tomó una decisión que lo cambiaría todo. Dejó el abrigo y subió en silencio las escaleras hasta el 2º piso, donde se encontraba la habitación del bebé. La puerta de la sala de bebés se abrió y Mary pudo ver a los 5 bebés en sus cunas, con los rostros rojos y manchados de lágrimas tras horas de llanto. Mary nunca había estado en la sala de bebés. Estaba estrictamente prohibido el acceso al personal de limpieza, pero no podía abandonar a los niños en un estado de angustia tan evidente.
Entró en la habitación en silencio y se acercó a la primera cuna, donde la pequeña Emma sollozaba agotada. «Hola, mi niña», susurró Mary con dulzura, agachándose para alzarla. «¿Qué te pasa?». En el momento en que las manos de Mary tocaron a Emma, el llanto de la bebé se convirtió en suaves gemidos. Mary la alzó y la abrazó con fuerza, meciéndola suavemente y tarareando una nana que la señora Johnson le había enseñado años atrás. La respiración de Emma comenzó a calmarse y su pequeño cuerpo se relajó contra el pecho de Mary. Animada por esta reacción, Mary se acercó a las otras cunas. Uno a uno, alzó a Isen, Elle, Elliot y Evelyn, logrando de alguna manera sostener a los 5 bebés en sus brazos simultáneamente. Mary lo había hecho muchas veces en casa de la señora Johnson, cargando a varios bebés que necesitaban consuelo. Y su cuerpo parecía adaptarse naturalmente para acomodar a los 5 niños. Mientras Mary seguía tarareando sus nanas, los 5 bebés comenzaron a calmarse. Su llanto cesó por completo y miraron a Mary con ojos que parecían reconocer algo que habían echado de menos desesperadamente. «Lo sé, mis bebés», susurró Mary suavemente. «Sé que extrañas a tu mamá. Sé que duele sentirse sola, pero ya no estás sola. Mary está aquí y Mary va a cuidarte». Por primera vez en 6 meses, los 5 bebés Lancaster se sumieron en un sueño. Paz y reparador. Lo que Mary no sabía era que Clare Morrison la había estado observando desde el pasillo. Clare había sido la ama de llaves principal de la finca Lancaster durante 15 años y siempre se había enorgullecido de mantener un estricto orden y jerarquía entre el personal. Pero más allá de eso, Clare albergaba sentimientos secretos por Davis Lancaster que nunca había podido expresar. Tenía 45 años. Nunca se había casado y había dedicado toda su vida adulta a servir a la familia Lancaster. Cuando Isabella vivía, Clare había aceptado que sus sentimientos por Davis nunca serían correspondidos. Isabella era hermosa, rica y todo lo que Clare nunca podría ser. Pero tras la muerte de Isabella, Clare se permitió albergar la esperanza de que, quizás con el tiempo, Davis podría notar su dedicación y verla como algo más que una simple empleada. Clare había fantaseado con convertirse no solo en la ama de llaves, sino en la mujer que ayudara a Davis a superar su dolor y en la figura materna que sus hijos necesitaban. Ver a Mary, una joven y hermosa mujer que era todo lo que Clare no era, consolando con éxito a los bebés, llenó a Clare de una rabia celosa. Como nunca antes había experimentado. «¿Cómo se atreve?», murmuró Clare para sí misma mientras observaba a Mary, sosteniendo a los bebés dormidos. «No es más que una simple limpiadora. Esos niños pertenecen a su padre. No, a una cualquiera de la calle». Clare sabía que tenía que actuar rápido para proteger su posición en la casa y eliminar a Mary como una amenaza para sus sueños de algún día conquistar el corazón de Davis. Pero mientras Clare tramaba la caída de Mary, no tenía ni idea de que sus acciones pronto llevarían a revelaciones que destrozarían el hogar Lancaster y obligarían a Davis a elegir entre las expectativas sociales y la felicidad de sus hijos. Davis se despertó a la mañana siguiente con algo que no había experimentado en 6 meses. Silencio. Por un momento, entró en pánico, pensando que algo terrible les había sucedido a los bebés. Corrió a la habitación infantil, esperando encontrar una escena trágica. En cambio, encontró a los 5 niños durmiendo plácidamente en sus cunas, con los rostros tranquilos y serenos. Por primera vez desde su nacimiento. Davis se quedó asombrado, temeroso de moverse o hacer cualquier ruido que pudiera perturbar aquello milagroso. «Buenos días, señor Lancaster», dijo una voz suave a sus espaldas. Davis se giró y vio a Mary entrar en la habitación de los bebés con un biberón y mantas limpias. «Mary», dijo Davy en voz baja. «¿Cuánto tiempo llevan durmiendo los bebés?» «Desde las 4 de la mañana, señor», respondió Mary con cuidado, revisando a cada uno. «Parecen mucho más descansados de lo normal».
Davy observó el rostro de Mary, notando por primera vez la dulzura y la ternura de su expresión al mirar a sus hijos. «Mary, ¿estuviste aquí anoche?» Mary dudó, sabiendo que admitir que había desobedecido las órdenes de Clare podría costarle el trabajo. «Sí, señor», dijo finalmente. Oí llorar a los bebés y no podía dejarlos así. Davy sintió un vuelco en el corazón al darse cuenta de que esta joven, que apenas ganaba el salario mínimo y no tenía ninguna responsabilidad oficial sobre sus hijos, se había preocupado lo suficiente como para consolarlos cuando nadie más podía. «Gracias», dijo Davy en voz baja. «No sé qué hiciste, pero es la primera noche tranquila que ha tenido esta casa en meses». Mary sonrió dulcemente. «Son buenos bebés, señor Lancaster. Solo necesitaban a alguien para entender lo que intentaban decir». Antes de que Davis pudiera preguntar ¿qué quería decir?, Clare Morrison apareció en la puerta de la habitación infantil, con el rostro enrojecido por la ira. «Señor Lancaster», dijo Clare, con brusquedad, «necesito hablar con usted inmediatamente sobre una grave brecha de seguridad en su hogar». Davis miró entre Mary y Clare, percibiendo la tensión entre las dos mujeres, pero sin comprender su origen. «¿Qué tipo de brecha de seguridad?», preguntó Davis. Los ojos de Clare brillaron con maliciosa satisfacción, mientras se preparaba para destruir la reputación de Mary y eliminarla como amenaza. «Señor, tengo motivos para creer que Mary Williams ha estado robando a su familia. Y lo que es peor, puede que haya estado interfiriendo con sus hijos de maneras que podrían ponerlos en peligro». El rostro de Mary palideció de la conmoción y el miedo al darse cuenta de que Clare estaba a punto de destruir su vida con mentiras y acusaciones. Davis miró a Mary, la joven que les había brindado a sus hijos su primera noche de paz en meses, y luego a Clare, cuyas acusaciones parecían surgir de los celos más que de una preocupación genuina. En ese instante, Davis comprendió que estaba a punto de enfrentarse a una decisión que definiría no solo el futuro de Mary, sino el de toda su familia. Pero no tenía ni idea de que la batalla entre Mary y Clare estaba a punto de revelar secretos que pondrían a prueba todo lo que creía sobre el amor, la clase social y lo que realmente significa ser digno de cuidar niños. La guerra por el corazón del hogar Lancaster estaba a punto de comenzar. Davy se quedó de pie en la habitación de los niños, mirando alternativamente el rostro asustado de Mary y la mirada acusadora de Clare, sintiendo el peso de una decisión que podría cambiarlo todo. «Clare, estas son acusaciones graves», dijo Davy con cautela. «¿Qué pruebas tienes?». Los ojos de Clare brillaron con maliciosa satisfacción mientras sacaba un pequeño relicario de plata de su bolsillo. Una reliquia familiar que perteneció a Isabella. «La encontré escondida entre los productos de limpieza de Mary», anunció Clare dramáticamente. «Este relicario estaba ayer en el joyero de su difunta esposa. Hoy ha desaparecido y lo he encontrado entre las pertenencias de Mary». Mary jadeó de sorpresa, con los ojos muy abiertos por el horror. «Señor Lancaster, le juro por mi vida que nunca tomé ese relicario. Jamás robaría a su familia». «Miente», continuó Clare con frialdad. «Y eso no es todo. Tengo información fidedigna de que Mary tiene antecedentes penales por robo y por poner en peligro a menores en su anterior trabajo». Davis sintió que el mundo le daba vueltas mientras miraba a Mary, que ahora sostenía con ternura a la pequeña Emma mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Es cierto, Mary?», preguntó Davis en voz baja. «¿Tiene antecedentes penales?». La voz de Mary era apenas un susurro. «Señor Lancaster, me arrestaron una vez cuando tenía 18 años, pero no fue como Clare lo está haciendo parecer», interrumpió Clare con aire triunfal. «La acusaron de robar dinero a la familia para la que trabajaba como niñera y de poner a sus hijos en riesgo por negligencia». Davis observó cómo el rostro de Mary se contraía con dolor y vergüenza. La misma mujer que acababa de obrar un milagro con sus hijos ahora parecía pequeña y vulnerable,
como si las palabras de Clare la hirieran físicamente. Pero algo no le cuadraba a Davis. Si Mary era realmente peligrosa para los niños, ¿por qué les había brindado a sus bebés su primera noche tranquila en 6 meses? Mary, dijo Davis con suavidad, quiero escuchar tu versión. ¿Qué pasó realmente? Mary respiró hondo, con la bebé Emma aún pegada a su pecho. La pequeña pareció percibir la angustia de Mary y emitió suaves y reconfortantes sonidos. Señor Lancaster, cuando tenía 18 años, trabajé para la familia Henderson como niñera interna de sus 2 hijos pequeños. Comenzó Mary, con la voz temblorosa por la emoción. Quería a esos niños como si fueran míos. La pequeña Sara tenía 4 años y Tommy 2, y habían estado teniendo pesadillas y problemas de conducta desde el divorcio de sus padres. Davis notó que, a medida que Mary hablaba de niños, su voz se volvía más fuerte y segura a pesar de las lágrimas. Los estaba ayudando a sanar, igual que ayudé a sus bebés esta noche. Dormían mejor, reían más y empezaban a confiar de nuevo. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Davis, genuinamente curiosa. A pesar del resoplido de desaprobación de Clare, la voz de Mary se quebró al continuar. La señora Henderson estaba en medio de una dura batalla por la custodia con su exmarido. Bebía mucho y se estaba volviendo cada vez más paranoica e inestable. Mary hizo una pausa para consolar a Emma, que había empezado a quejarse, quizás sintiendo la tensión en el ambiente. Una noche, la señora Henderson me acusó de robarle $40. De su bolso. Dijo, planeaba secuestrar a sus hijos y huir. Estaba borracha e histérica, pero llamó a la policía. Davis pudo ver el dolor en los ojos de Mary mientras revivía el recuerdo traumático. La policía me arrestó basándose en sus acusaciones. Pasé 2 días en la cárcel antes de que retiraran los cargos. ¿Por qué los retiraron?, preguntó Davis. Porque la pequeña Sara y Tommy dijeron. Le conté a la trabajadora social que su madre había gastado el dinero en alcohol ese mismo día y que yo nunca había hecho nada más que cuidarlos bien. Los niños me defendieron cuando su propia madre intentó destruirme. La voz de Mary se hizo más fuerte al terminar su relato. El caso fue desestimado y el juzgado de familia me recomendó como testigo de buena conducta en la audiencia de custodia. La señora Henderson perdió la custodia de sus hijos en parte por cómo me había tratado. Davis sintió un dolor en el corazón al darse cuenta de que los antecedentes penales de Mary eran en realidad prueba de su dedicación a proteger a los niños de una madre inestable. Pero Clare no había terminado con su ataque. Esa es una historia muy conveniente, dijo Clare, con malicia, pero no explica cómo el medallón de Isabella terminó en tu poder. Mary miró el medallón en la mano de Clare con genuina confusión. Señora Morrison, jamás había visto ese medallón en mi vida. Limpio las plantas bajas de esta casa. Ni siquiera debería estar en las habitaciones privadas de la familia. Sin embargo, aquí está usted en la habitación del bebé, señaló Clare con aire de suficiencia. Está claro que no respeta los límites. Davis observaba atentamente la conversación, y algo le inquietaba de la historia de Clare. Clare, usted dijo que encontró este medallón entre los productos de limpieza de Mary. Sí, señor. Escondido en su carrito de limpieza en el armario. Davis frunció el ceño. Mary, ¿cuándo suele limpiar el armario? Lo limpio todos los viernes por la tarde, señor. Es parte de mi rutina. Davis miró a Clare. Hoy es miércoles. Si Mary fuera a robar algo y esconderlo en un lugar que limpia habitualmente, ¿no lo habría quitado antes del viernes, cuando sabía que iba a trabajar en esa zona? Clare se sonrojó al darse cuenta del fallo en su historia. Quizá pensaba quitarlo. Más tarde, dijo Clare a la defensiva. Pero Davis empezaba a comprender la verdad. Clare, ¿cómo supiste? ¿Revisar los productos de limpieza de Mary? ¿Qué te hizo sospechar de ella en concreto? Clare tartamudeó. La noté actuando de forma sospechosa en las habitaciones familiares.
Las mismas habitaciones familiares donde la encontré cuidando con éxito de mis hijos, preguntó Davis con énfasis. Davis se acercó a su escritorio y cogió el teléfono. Voy a llamar a la empresa de seguridad y pedirles que revisen las grabaciones de ayer. Si Mary robó este relicario del joyero de Isabella, las cámaras lo habrán grabado. El rostro de Clare palideció de pánico. Señor, no será necesario. Quizá me equivoqué sobre dónde encontré el relicario. Pero Davis ya estaba marcando a la empresa de seguridad. Mientras hablaba con ellos, Mary permanecía en silencio sosteniendo a Emma, mientras Clare se movía nerviosa junto a la puerta. Interesante, dijo Davis tras colgar el teléfono. Seguridad me dice que la única persona que entró en la habitación de Isabella fue ayer. ¿Fuiste tú, Clare? Estuviste allí 20 minutos supuestamente limpiando, aunque esa habitación no está en tu rutina de limpieza. La máscara de rectitud de Clare finalmente se resquebrajó por completo. Señor Lancaster, ¿puedo explicarlo? Creo que sí, dijo Davy fríamente. Creo que colocaste ese relicario en las pertenencias de Mary porque estaba celosa de que ella lograra cuidar de mis hijos cuando tú no pudiste. Al verse descubierta en su mentira, la compostura de Clare finalmente se hizo añicos. No lo entiendes, gritó Clare, con lágrimas corriendo por sus mejillas. He dedicado 15 años de mi vida a esta familia. He sido leal, entregada y fiel en todo momento. Davis miró a Clare con asombro mientras su máscara profesional se desmoronaba por completo. Cuando Isabella murió, pensé que tal vez por fin me verías como algo más que la ama de llaves, sollozó Clare. Pensé que tal vez te darías cuenta de que podía ser la madre que tus hijos necesitaban, la esposa que podría ayudarte a sanar tu dolor. Davis sintió náuseas al darse cuenta de que Clare había albergado sentimientos románticos hacia él. Mientras trabajaba en su casa. Claire, eres mi empleada. Nunca te he dado motivos para pensar eso. Lo sé, interrumpió Clare desesperada. Pero llevo aquí 15 años. Te conocía antes de Isabella. Ayudé a planear tu boda. Te apoyé durante su embarazo. ¿Acaso eso no significa nada? Mary permaneció en silencio en un rincón, aún con Emma en brazos, intentando hacerse invisible durante esta dolorosa confesión. Y entonces aparece esta chica, continuó Clare, señalando a Mary con odio venenoso. Y en una sola noche, ella logra lo que equipos de médicos no pudieron. En una sola noche, se vuelve más importante para sus hijos de lo que yo jamás fui en 15 años. Davis se dio cuenta de que las acusaciones de Clare contra Mary nunca habían tenido que ver con proteger a los niños ni con mantener el orden en el hogar. Habían tenido que ver con eliminar a una mujer más joven y capaz que amenazaba las fantasías de Clare de algún día ganarse el amor de Davis. Clare, lamento. Si alguna vez te di la impresión de que nuestra relación era algo más que profesional, dijo Davis con suavidad pero firmeza. Pero lo que le has hecho a Mary es inexcusable. Intentaste destruir la reputación y la estabilidad laboral de una mujer inocente por celos. Clare miró alternativamente a Davis y a Mary, viendo cómo sus sueños se desmoronaban ante sus ojos. Ella no pertenece aquí, dijo Clare con desesperación. Es solo una limpiadora de la calle. No tiene educación, ni refinamiento, ni idea de cómo criar hijos de tu clase social. Es la única persona que ha podido traer paz a mis hijos, respondió Davis en voz baja. Como si las palabras de su padre los hubieran llamado, los 5 bebés comenzaron a moverse en sus cunas. Era la hora habitual de comer y empezaban a despertarse. Clare se dirigió inmediatamente hacia las cunas. Déjeme que los traiga, señor Lancaster. Esta es precisamente la clase de situación en la que se necesita a alguien con experiencia y la formación adecuada. Pero en el momento en que Clare alzó al pequeño Ethan, este empezó a llorar. En cuestión de segundos,
Los 5 bebés estaban despiertos y gritando tan fuerte como lo habían hecho durante los últimos 6 meses. Clare intentó todo lo que se le ocurrió: mecerlos, arrullarlos, darles pequeños saltos. Pero los bebés solo lloraban más fuerte. «Toma, déjame intentarlo», dijo Davis, tomando a Isen de los brazos de Clare. Pero su hijo seguía llorando desconsoladamente, y Davis sintió la familiar sensación de impotencia y fracaso que lo había atormentado durante 6 meses. Mary permanecía en silencio en un rincón, observando la escena con evidente dolor mientras el bebé al que había consolado hacía apenas unas horas volvía a su llanto desesperado. «Mary», dijo Davis por encima del ruido, «¿podrías ayudarnos, por favor?» Mary pareció insegura. «Señor, ¿está seguro?» La señora Morrison dijo: «No me importa lo que haya dicho la señora Morrison. Mis hijos necesitan ayuda, y usted es la única persona que parece capaz de dársela». Mary se acercó a las cunas con cautela, como si temiera que Clare pudiera atacarla físicamente. Pero en el momento en que comenzó a tararear su suave nana, el llanto de los bebés se fue apagando. En cuestión de minutos, Mary tenía de nuevo en brazos a los 5 bebés, y todos estaban tranquilos y en paz. Davis observó asombrado cómo sus hijos, que habían rechazado a cualquier otra persona que los cuidara durante 6 meses, se acomodaban en los brazos de Mary como si pertenecieran allí. «Esto es imposible», murmuró Clare. «No hay ninguna explicación científica para esto. Debe de estar haciéndoles algo. ¿Drogarlos o...?» «Clare, basta», la interrumpió Davis con firmeza. «He visto a Mary con mis hijos. No hay nada siniestro en lo que hace. Simplemente tiene un don». Davis miró a Mary sosteniendo a sus 5 bebés con una ternura tan natural. Y se dio cuenta de que sus hijos habían estado tratando de decirle algo durante 6 meses. No lloraban solo por cólicos o problemas médicos. Lloraban de pena, por la pérdida de su madre, por la ausencia de ese amor puro e incondicional que Mary les brindaba ahora. «Mary», dijo Davy en voz baja, «quiero ofrecerte un nuevo puesto en esta casa». Mary levantó la vista de los bebés con sorpresa. «Señor, quiero que sea la niñera a tiempo completo de los niños. No una empleada de la limpieza que ocasionalmente ayude con los bebés, sino su cuidadora principal». Clare se quedó sin aliento, conmocionada. «Señor Lancaster, no puede estar hablando en serio. No tiene formación formal en desarrollo infantil, ni credenciales». «No, tiene algo más valioso que las credenciales», interrumpió Davis. «Tiene la capacidad de comprender y consolar a mis hijos de maneras que los profesionales capacitados no pueden». Davis se acercó a Mary y miró a sus 5 bebés tranquilos. «Mary, triplicaré tu salario actual. Tendrás tu propia habitación en el ala familiar de la casa. Tendrás autoridad total sobre el cuidado y el horario de los niños». Los ojos de Mary se llenaron de lágrimas. «Señor Lancaster, no sé qué decir. Es más dinero del que jamás soñé ganar. Pero más que eso», continuó Davis, «les estarás dando a mis hijos algo que necesitan desesperadamente. Alguien que los ame de verdad y comprenda sus corazones». Mary bajó la mirada hacia los bebés en sus brazos. Los 5 la miraban con absoluta confianza y cariño. «Sí», susurró Mary. «Sí, sería un honor cuidar de sus hijos». Clare dejó escapar un grito ahogado de rabia y desesperación. «Esto es un error, señor Lancaster. Se arrepentirá de esta decisión cuando se dé cuenta de qué clase de persona es en realidad». Davis se volvió hacia Clare con una resolución triste pero firme. «Clare, aprecio tus 15 años de servicio a esta familia, pero tu comportamiento de hoy me ha demostrado que ya no puedes trabajar en esta casa». «¿Me estás despidiendo?», preguntó Clare incrédula. «Te estoy ofreciendo una generosa indemnización. Paquete de indemnización y excelentes referencias para otros puestos. Pero sí, su relación laboral aquí queda terminada con efecto inmediato». Clare miró por última vez la guardería a Davis, a Mary sosteniendo a los
Bebés a los que no había podido consolar, a la vida que había imaginado para sí misma desmoronándose en polvo. Te arrepentirás de esto, dijo Clare con amargura mientras se dirigía a la puerta. Ella no es como nosotras, Davis. Nunca encajará en tu mundo. RLD. Y algún día te darás cuenta de que elegiste a la mujer equivocada. Después de que Clare se fuera, Davis y Mary se quedaron en la tranquila habitación infantil con los 5 bebés dormidos. Mary, dijo Davis en voz baja, ¿estás segura de que estás lista para esta responsabilidad? Cuidar de 5 bebés va a ser un trabajo agotador. Mary sonrió, mirando a los niños con puro amor. Señor Lancaster, estos bebés me salvaron la vida tanto como yo a ellos. Por primera vez desde mi infancia, siento que estoy exactamente donde debo estar. 6 meses después, la mansión Lancaster era irreconocible, en comparación con el lugar de tristeza y caos que había sido un año antes. Davis estaba en su estudio, escuchando las risas y la alegría que resonaban en la habitación de los niños, en el piso de arriba. Sus 5 hijos, ahora, con más de un año, prosperaban bajo el cuidado de Mary de maneras que superaban sus sueños más ambiciosos. Emma había dado sus primeros pasos la semana anterior, caminando con torpeza por la habitación hasta los brazos de Mary. Isen ya mostraba aptitudes musicales, aplaudiendo al ritmo de las nanas que Mary le cantaba cada noche. Ella hablaba, muy pronto, llamando a Mary mamá y la hija de Davy con el mismo entusiasmo. Elliot era el aventurero, siempre explorando y metiéndose en líos, con la seguridad de que Mary siempre estaría ahí para protegerlo. Evelyn era el alma gentil del grupo, y a menudo consolaba a sus hermanos cuando estaban tristes, pues había aprendido empatía observando cómo Mary los cuidaba. Pero la transformación más notable se dio en el propio Davis. Por primera vez desde la muerte de Isabella, era genuinamente feliz. No solo estaba conforme o resignado a sus circunstancias, sino que rebosaba alegría por su vida y su futuro. Mary no solo había sanado a sus hijos, sino que también lo había ayudado a sanar a él. Señor Davis, dijo la voz de Mary desde la puerta de la habitación de los niños. Los niños están listos para su cuento antes de dormir. Davis sonrió al ver a Mary allí de pie, ya no la asustada joven limpiadora que había conocido hacía un año, sino una mujer segura y radiante que había encontrado su verdadera vocación. Voy enseguida, respondió Davis. Pero antes de que Mary pudiera irse, la llamó por su nombre. Mary, hay algo que necesito decirte. Mary se giró con una mirada interrogante. Este último año, al verte con mis hijos, al ver cómo les has brindado alegría y paz. De vuelta en esta casa, me he dado cuenta de algo que creo que deberías saber. El corazón de Mary comenzó a latir más rápido al percibir la seriedad en el tono de Davis. Me he enamorado de ti, dijo Davis con sencillez. No solo por lo que has hecho por mis hijos, sino por quien eres, tu bondad, tu fortaleza, tu capacidad de ver belleza y posibilidades donde otros solo ven problemas. Mary sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar las palabras con las que había soñado durante meses, pero que nunca se había atrevido a esperar. Yo también te amo, susurró Mary. Te he amado a ti y a los niños durante tanto tiempo, pero nunca pensé que alguien como tú pudiera amar a alguien como yo. Davis se acercó a Mary y suavemente tomó sus manos entre las suyas. Mary Williams, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Les devolviste la vida a mis hijos. Y a mí también. Desde la habitación de los niños llegaba el sonido de 5 pequeños balbuceando y riendo, llamando a su querida Mary para que les cantara sus nanas. Nuestros hijos llaman, dijo Davy con una sonrisa. Nuestros hijos, repitió Mary en voz baja, con el corazón rebosante de alegría al oír esas palabras. Mientras caminaban de la mano hacia la habitación de los niños, Davis se dio cuenta de que a veces los regalos más preciados vienen disfrazados de personas comunes que hacen cosas extraordinarias por amor. Clare se había equivocado en tantas cosas,
pero había acertado en una. Mary Williams nunca encajaría en el antiguo mundo de Davis. En cambio, había creado un mundo completamente nuevo, uno construido sobre el amor, la aceptación y la comprensión de que el verdadero valor reside en la grandeza del corazón, no en el tamaño de la cuenta bancaria. La pobre criada negra, que había sorprendido a todos haciendo algo imposible, en efecto lo había cambiado todo. Había tomado a 5 bebés desconsolados y afligidos y les había enseñado a dormir en paz. Ella había tomado a un padre destrozado y afligido y le había enseñado a amar de nuevo. Y había demostrado que a veces lo más sorprendente que se puede hacer es simplemente amar a alguien incondicionalmente, sin importar lo que la sociedad considere apropiado o esperado. En la habitación de los niños, mientras Mary les cantaba a sus hijos para que se durmieran y Davis observaba con asombro y gratitud, la familia Lancaster había encontrado por fin la paz que tanto tiempo les había eludido. Los bebés que nunca dormían ahora dormían profundamente todas las noches, rodeados de más amor del que jamás habían conocido. Y el hombre que había pensado que su corazón estaba demasiado roto para sanar había descubierto que el amor realmente puede vencer cualquier cosa, si se tiene el valor de elegirlo por encima del miedo.